Bien, muy buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Miguel Montiel, soy miembro del comité organizador del segundo seminario científico Investigación en Pregrado, lo cual está siendo organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Asunción. En nombre de todo el comité organizador, le doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, recordando que este evento cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. Contamos también con el aval ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEN, el aval de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, INSA. También contamos con el aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y nuestro evento es declarado de interés científico nacional por la Sociedad Científica del Paraguay. Bien, a continuación damos paso a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Rosa Guillén Fretes. Nos va a presentar una charla acerca de estudios analíticos. Nuestra doctora tiene un doctorado, vale la redundancia, en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Es investigadora PRONI por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Tiene un PhD en Ciencias de la Vida y el Medio Ambiente por la Universidad de La Laguna, España. Es especialista en Metodología de la Investigación Clínica por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción y posee además una especialización en formación basada en competencias para la docencia médica por la Facultad de Ciencias Médicas acá en Asunción, Paraguay. Bien, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia, estimada doctora. A partir de este momento puede iniciar con su presentación. Adelante. Muchas gracias al comité organizador. Voy a compartir la pantalla. ¿Me podrían avisar, por favor, si logran ver la presentación? ¿Se ve? Ahí ya podemos ver, doctora. Puede iniciar. Perfecto, súper. Entonces, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder hablar de estudios analíticos. Agradezco al comité organizador la invitación. Y siempre que comenzamos a hablar de metodología de la investigación, lo primero que tenemos que decidir es cuál es el diseño metodológico que se ajusta para responder nuestra pregunta de investigación. A veces elegir el diseño puede ser un poco complicado. Entonces yo suelo usar una forma bastante sencilla para poder guiar hacia cuál es el diseño más apropiado. Lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿voy a hacer una intervención o no? Si voy a hacer una intervención significa le voy a dar un medicamento, le voy a dar una charla explicativa, le voy a aplicar una vacuna, le voy a pedir que haga ejercicio. Si en mi protocolo de investigación voy a hacer una intervención, entonces hablo de diseños experimentales y estos diseños lo que buscan es demostrar causalidad. Ahora, si no voy a hacer ninguna intervención y yo solamente voy a observar lo que pasa en mi población en estudio, entonces entro dentro de los estudios que se denominan observacionales. Y aquí me tengo que preguntar otra cosa. ¿Busco asociación entre variables? Si mi pregunta no busca asociar nada y solamente busca describir porque no se sabe nada de la población en la que estoy estudiando, entonces mi diseño es un diseño descriptivo. Pero si yo busco establecer asociaciones porque ya tengo un estudio descriptivo anterior que me marca cierta tendencia, entonces en ese caso estoy hablando de estudios analíticos. Dentro de los estudios analíticos tenemos dos tipos específicos que son los diseños de casos y controles y los diseños de cohortes. Tenemos que tener bien en cuenta que en todos estos estudios observacionales vamos a reclutar a la población y la vamos a agrupar de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de los descriptivos, toda la población analizada está en un solo grupo y normalmente los descriptivos sirven para determinar prevalencia de algo, la prevalencia de una enfermedad, la prevalencia de la depresión, la prevalencia del hábito de fumar, ¿sí? Pero toda la población está en un solo grupo. En el caso de los estudios analíticos, no, nosotros ya partimos de población dividida en dos grupos. Y la división de los grupos en los estudios analíticos va a depender de dos cosas. Si estoy hablando de casos y controles, yo voy a dividir al grupo en base a cuál es el desenlace. ¿Cuál es la variable que quiero ver al final? Por ejemplo, no sé,
el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Entonces, el desenlace del cáncer de pulmón, ese es el caso. Entonces, ¿cómo voy a dividir a la población en dos grupos? El que tiene cáncer y el que no tiene cáncer. ¿Y qué les voy a preguntar a esos dos grupos? Si fuman o no fuman. ¿Para qué sirven los grupos, los estudios de casos y controles? Para calcular odds ratio, que es una forma de decir cuál es la posibilidad estadística o cómo aumenta el riesgo de presentar esa enfermedad en base a un factor. En el caso de las cohortes también vamos a dividir a la población en dos grupos, pero la diferencia es que aquí vamos a partir del factor de riesgo, vamos a observar a la población durante un tiempo prolongado para ver si es que desarrollan o no el desenlace. Entonces, si usáramos el mismo ejemplo que anterior, vamos a decir, entonces tengo dos cohortes, una cohorte que fuma y una cohorte que no fuma. Es decir, una cohorte expuesta al riesgo y una no expuesta al riesgo. Y les voy a seguir por 20 años para ver quiénes desarrollan cáncer de pulmón en esos dos grupos. ¿Cuál es lo que calculamos en los estudios de cohorte? El riesgo relativo. Entonces vamos a darnos cuenta si un factor aumenta el riesgo de presentar la enfermedad o no. Entonces, dijimos que en la sesión de hoy vamos a hablar básicamente de diseños observacionales en los cuales no hacemos intervención, nos dedicamos a observar. Y dentro de los diseños observacionales, recuerden, dijimos, los más sencillos, los estudios transversales o descriptivos, son aquellos donde vamos a observar variables sin establecer asociación. Pero en la tarde de hoy nos vamos a centrar sobre todo en estos otros dos, que son los estudios analíticos, los de cohorte o de casos y controles, porque es cierto, observamos la variable, las comparamos, pero analizamos posibles asociaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos estudios? La población se divide en dos grupos. En el caso de los estudios de cohorte, en base a la exposición o no del riesgo, desde ahí dividimos a la población y luego buscamos el resultado. Y en casos y controles, al revés, comenzamos del resultado, tiene o no tiene la enfermedad, y luego buscamos el factor de riesgo. Volvemos a insistir en los estudios descriptivos, toda la muestra, toda la población está en una misma muestra, tenga el factor de riesgo, tenga la enfermedad, no la tenga, etcétera, ¿verdad? Pero está todo en un mismo grupo. Y ustedes recuerden, los descriptivos observacionales, los observacionales descriptivos buscan identificar una enfermedad, una característica, lo que determinan es la frecuencia o la prevalencia de una enfermedad y cómo varía esta a lo largo del tiempo, y básicamente justifica, si encontramos alguna tendencia interesante, justifica dar el siguiente paso, que es hacer un estudio analítico. Entonces, este es el tema de hoy realmente, los estudios analíticos. Volvemos a decir, estudio de cohorte es el primer tipo. ¿Cómo dividimos a la población en los estudios de cohorte? Básicamente en base al factor de riesgo, como por ejemplo el hábito de fumar. Vamos a dividir entonces a la población en expuestos, aquellos que presentan el factor de riesgo, o no expuestos, aquellos que no lo presentan. Es decir, fumadores, no fumadores. En estas dos poblaciones se mide a lo largo del tiempo. En el caso de las cohortes suelen ser estudios muy largos. La mayoría de las cohortes suelen ser más bien prospectivas en el tiempo, se hacen a futuro, ¿verdad? Y lo que buscamos entonces es la aparición de la enfermedad a futuro. Por tanto, los estudios de cohortes van desde el factor de riesgo y miden la presencia del resultado con el paso del tiempo. Por tanto, de la muestra total de toda la población vamos a tener dos grupos. El grupo con exposición, es decir, con el factor de riesgo que ustedes ven marcado aquí en rojo, y el segundo grupo sin el factor de riesgo, sin la exposición. Y en esos dos grupos, a lo largo del tiempo, en el futuro, vamos a medir si hay o no enfermedad en ambos grupos. En el caso de los estudios de cohorte, ¿cuáles son las ventajas? Gente, y aquí es importante, prevalencia e incidencia no son lo mismo. Incidencias son casos nuevos que se registran.
Y la única forma de poder calcular incidencia de una enfermedad es hacer estudios de cohorte. ¿Está? Ojo con eso, no confundir prevalencia con incidencia. La segunda ventaja, los estudios de cohorte nos permiten ver o medir la exposición al factor de riesgo sin tener ningún sesgo, porque nosotros ya les seleccionamos a la población en base a si están expuestos o no. Y nos permite evaluar la relación, nos permite generar asociaciones entre un factor de riesgo y a veces muchas enfermedades, porque a lo mejor podemos en un mismo estudio del hábito de fumar no solo mirar la consecuencia de si tienen o no cáncer de pulmón, a lo mejor también podemos medir cuántos de ellos presentan una enfermedad cardiovascular o cuántos de ellos hicieron un accidente cerebrovascular. Entonces podemos tener varios desenlaces, un solo factor de riesgo, varios desenlaces. Sin embargo, necesita muchísimos sujetos en estudio. ¿Por qué? Porque a lo mejor un estudio de cohorte dura 10 años. Y yo comencé con 100 personas, pero resulta que se mudaron, salieron, se murieron. Entonces yo voy perdiendo sujetos de estudio. Y cuanto más chico es mi número, mi N, mi población, menor es la potencia del estudio. Entonces, los estudios de cohorte, ustedes van a leer publicaciones científicas y tienen, no sé, 5.000, 20.000 sujetos a los que les hacen el seguimiento. Entonces, necesitan poblaciones muy grandes. Como necesitan mucha población y necesitan ser seguidos por mucho tiempo, son muy costosos. Y los resultados, y hay que tener paciencia. Si el estudio dura 10 años, vamos a tener los resultados a los 10 años, ¿verdad? Entonces, los resultados pueden estar después de mucho tiempo. Y si bien nos permiten medir muchos desenlaces, están limitados al número de factores de riesgo que queremos evaluar, porque por cada factor de riesgo que ustedes le sumen a su cohorte, tengo que volver a hacer 2 poblaciones más. Imagínense, si yo hago factor, el hábito de fumar, pero después también quiero saber cuál es el efecto de la obesidad sobre el cáncer de pulmón, entonces tengo que hacer 2 grupos de expuestos y no expuestos. Y si yo necesitaba 10.000 sujetos para el primer grupo, necesito 10.000 para el segundo, o sea, necesito 20.000. Imagínense cómo se complica cuando vamos agregando factores de riesgo. Esto parece complicado y parece muy teórico, pero la pregunta es, ¿pero cuál es el efecto real de los estudios de cohorte en la medicina actual? Y yo quiero traerles un ejemplo que realmente es magnífico. Imagínense que la pregunta de investigación es ¿cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular? Y hoy en día todos sabemos que la hipertensión, los niveles de colesterol alto, el hábito de fumar, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo. Lo primero que dicen ustedes como cardiólogo a su paciente es, tiene que caminar, señora, tiene que bajar de peso, señora. No, tenés que controlar tu colesterol y tu azúcar. No, vamos a darte un medicamento para controlarte la hipertensión. Pero ¿de dónde vienen esas medidas que el médico le da a su paciente? De la respuesta que se dio a esta pregunta de investigación que viene de un estudio de cohortes. Ese estudio de cohortes fue resuelto dentro de este estudio específico que se llama el estudio del corazón de Framingham. Framingham es una ciudad en Estados Unidos. En 1948, los científicos de Estados Unidos se dieron cuenta de que había un aumento súper marcado de la enfermedad cardiovascular en Estados Unidos y para ellos ya era una pandemia la enfermedad cardiovascular. Y entonces ellos se fijaron el objetivo de identificar cuáles eran los factores comunes o las características o los factores de riesgo que contribuían a ese aumento de la enfermedad cardiovascular. Y entonces, ¿cómo hicieron para responder esa pregunta? Básicamente tomaron a sujetos que vivían en un pueblo que se llama Framingham y les hicieron una inspección física detallada, y le hicieron una encuesta súper detallada de todos sus hábitos. Le hicieron dosaje de glucosa, de colesterol, muchos test de laboratorio y repitieron este estudio detallado cada 2 años. ¿En cuántos sujetos? Gente, la cohorte número 1
que se inició en 1948, fíjense los números. 5.909 hombres y mujeres de 30 a 62 años que vivían en Framingham, Massachusetts. 5.000 personas a las cuales hacer la inspección física, encuesta de hábitos y test de laboratorio cada 2 años. Y el estudio consiguió resultados tan interesantes que no se quedó con eso. O sea, esa fue su primera cohorte. Pero miren, en 1971, miles de años después, iniciaron su cohorte número 2. Y fíjense quiénes son los que fueron incluidos aquí. 5.124 hijos y esposas de los participantes originales de la primera cohorte. Y aquí lo primero que uno se puede preguntar, ¿y por qué le incluyo a los hijos y a las esposas? Y porque la pregunta es, ¿será que el factor genético es lo que determina la susceptibilidad a la enfermedad cardiovascular? Entonces, por eso están los hijos, ¿me entienden? ¿O será que son los hábitos los que tienen mayor contribución a la enfermedad cardiovascular? Por eso están las esposas. Porque si tanto los esposos, la esposa y los hijos van a comer igual. Si el estilo de vida es sedentario, van a ser sedentarios iguales, ¿me entienden? Entonces, el ambiente está evaluado de esa manera. Pero esta gente no se detuvo, esta gente sigue haciendo trabajos increíbles hasta ahora. Su cohorte número 3 inició en el año 2002. Y fíjense a quiénes están incluyendo dentro de la población. A la tercera generación, a los nietos de la cohorte original. Porque todavía queremos ahondar en el efecto del factor genético en la enfermedad cardiovascular. ¿Cuántos años llevan haciendo investigación? Desde el año 1978 hasta el año 2020, 50 años de investigación. ¿Y cuáles son los resultados? Pues la verdad es que los resultados son increíbles. Esta gente tiene más de 3.000 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. Y miren que esto está desactualizado, solo hasta el 2016. No quiero ver cuál va a ser el número de artículos si ponemos 2021. O sea, esta gente no ha dejado de hacer investigación de cohortes desde que inició y no ha dejado de publicar ciencia súper válida desde que iniciaron. Miren de dónde vienen las recomendaciones. Para el año 1960, gente, ellos ya se dieron cuenta que fumar aumentaba el riesgo de enfermedad cardíaca. 1960. Para 1961 se dieron cuenta que la presión alta, los niveles altos de colesterol y un electrocardiograma anormales también eran factores de riesgo para los infartos. En 1967 ya se dieron cuenta que la actividad física reducía el riesgo de la enfermedad cardíaca y que la obesidad aumentaba el riesgo de la enfermedad. Gente, 1967, ¿qué estamos haciendo hoy en día para combatir estos factores de riesgo? En 1970 encontraron que la presión alta aumentaba no solo la enfermedad cardíaca, sino el infarto en sí. En 1976, y aquí viene algo bastante curioso, ustedes saben que la enfermedad cardiovascular es más frecuente en hombres que en mujeres, pero cuando se alcanza la menopausia en mujeres aumenta también el riesgo de infarto, ¿verdad? Entonces se surgió la teoría de que los estrógenos tenían una actividad protectora. Hace poco se dieron cuenta que no son los estrógenos los que tienen actividad protectora, sino que son en realidad los bajos niveles de testosterona. Por eso los hombres tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular que las mujeres. En el 2010, gente, fíjense, la primera evidencia definitiva de que si ocurre un infarto antes de los 65 años en el padre de uno de ustedes, eso aumenta el riesgo de tener un infarto en los hijos 3 veces. Y yo me pregunto, gente, entre ustedes y aquí en Paraguay, ¿cuántos de ustedes no están dentro de este factor de riesgo? Yo por lo menos sí estoy incluida. O sea que yo tengo 3 veces más riesgo de tener un infarto solo porque mi papá tuvo un infarto antes de los 65 años. ¿Y qué estamos haciendo para combatir eso? Es la pregunta.
tenemos que hacer para combatir eso? ¿Y por qué la importancia de un estudio de cohorte? Es un estudio de cohorte, gente. Y a partir de ese estudio de cohorte, ustedes como cardiólogos van a usar estas tablas del cálculo de riesgo. En su mesa de médicos va a estar esto, gracias a la investigación de calidad. Y si ustedes se fijan, pues aquí tenemos una escala de riesgo. Cuanto más rojo, más alto el riesgo. Miren. Si nosotros comparamos aquí solo hombres no diabéticos, ¿ah? Entonces, si comparamos no fumadores con fumadores, ustedes pueden darse cuenta que teniendo los mismos niveles de presión arterial, el simple hecho de fumar aumenta el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Si nos vamos en personas más jóvenes, por ejemplo, en personas de entre 35 y 40 años, bueno, está bien. Si tengo la presión normal, no pasa nada. Todavía no tengo tanto riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero fíjense, si sube la presión y encima tengo el colesterol alto, ya estoy en la fase de riesgo y si soy fumador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas tablas nos permiten evaluar el riesgo que tiene cada paciente. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes como médicos tienen que ser capaces de educar a ese paciente y ser esa semilla de cambio de hábitos para poder combatir esta enfermedad tan grave como es la enfermedad cardiovascular. Yo les invito, realmente es súper interesante ver cómo trabaja este grupo de investigación. Esta es una publicación de hoy en el estudio, en la página web del estudio del corazón de Framingham. Y fíjense qué cosa tan peculiar. Uno dice, bueno, hay que hacer ejercicio, pero ¿cuánto? Qué difícil es hacer ejercicio, ¿no les parece? Programarnos a hacer un poquito de ejercicio es complicado cada día. Pero fíjense lo que dice la gente de Framingham, que apenas un entrenamiento de 12 minutos puede activar la liberación de cientos de moléculas saludables para el corazón. 12 minutos, 12 minutos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder salvaguardar la calidad del funcionamiento de nuestro corazón? 12 minutos de tiempo, esa puede ser la diferencia. Vayamos al siguiente tipo de estudios analíticos, que son los estudios de casos y controles. Dijimos, en los casos de estudios de casos y controles, la población se divide en dos grupos. ¿Pero en base a qué? En base a la variable de resultado, la variable de desenlace, como por ejemplo la enfermedad. Entonces, ¿cómo dividimos a la población? En la población, en el grupo de casos, que son aquellos individuos que presentan la enfermedad, o los controles, que son los individuos que no presentan la enfermedad, los individuos sanos. En ambos, en tanto los enfermos como en los sanos, se busca muchos factores de riesgo. Aquí, a diferencia de las cohortes que ustedes recuerdan, teníamos un solo factor de riesgo, varios desenlaces. Aquí al revés, partimos básicamente de un desenlace, pero podemos medir varios factores de riesgo a la vez. Recuerden entonces que en los casos y controles vamos desde el resultado al factor de riesgo. ¿Cómo vamos a dividir entonces la población? Como ustedes recuerdan, en dos grupos. Los casos, que son los que tienen la enfermedad en el presente, y los controles, que son los sanos. ¿Y dónde vamos a ir a buscar la presencia de factores de riesgo? A diferencia de las cohortes que normalmente eran prospectivas, en los casos o controles, la búsqueda de los factores de riesgo con o sin en estas dos poblaciones se puede dar en el presente o también en el pasado por encuestas. Entonces la pregunta es, ¿y en Paraguay podemos hacer estudios analíticos de calidad? Yo les voy a mostrar un estudio analítico que nosotros hicimos dentro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud como parte de una colaboración internacional con una red que se llama la Red Gabriel. Esta es una de las publicaciones, hay muchas publicaciones que salieron de nuestro estudio, pero la pregunta esencial de este estudio era ¿cuáles son los factores de riesgo en neumonías que afectan a niños menores de 5 años? Entonces, ¿cómo nosotros agrupamos la población? ¿Tiene neumonía o no tiene neumonía? Se dan cuenta en base al desenlace. Por eso es un estudio de casos y controles.
Este estudio incluyó como, digamos, coordinador de la red Gabriel a la Fundación Mérieux en Francia, y éramos 9 países países en desarrollo o emergentes de 3 continentes, que ustedes pueden ver aquí en el mapa. De Sudamérica éramos solamente 2, Paraguay, que estaba representado por el Hospital General Pediátrico y el Instituto de Investigaciones, y en Brasil el Instituto Fiocruz era el representante, después nadie más. Los casos eran niños menores a 5 años con neumonía, y fíjense aquí bien definida la neumonía como confirmada por rayos X y otros parámetros de laboratorio. O sea, la definición de caso tiene que ser muy estricta. Y los controles eran niños menores de 5 años sin signos de neumonía. Pero aquí viene lo más importante. Los casos y controles tenían que estar macheados. ¿Qué significa que tengan match de casos? Gente, si yo en esta semana tenía un niño varón de 3 años que me entró por neumonía, en esa misma semana yo tenía que conseguir un niño varón de 3 años sin neumonía que se vaya al hospital y que su papá acepte participar del estudio. En esa misma semana. ¿Y qué pasaba si yo no tenía niño sano? ¿Por qué un niño sano se va a ir al hospital? Punto número 1, ¿verdad? Entonces los niños que se iban sanos al hospital eran los niños que se iban para vacunarse. Ahí es donde nosotros tratábamos de reclutar controles. Pero gente, nosotros necesitábamos 100 casos. Tuvimos que, no sé, a lo mejor tuvimos 500 casos y tuvimos que desechar 400 casos porque no teníamos controles que hagan el match. Imagínense lo complicado que es hacer una población exacta. Y la pregunta, ¿por qué necesito hacer controles que sean tan idénticos que los casos? Justamente por lo importante en los estudios analíticos. Yo necesito disminuir el efecto de variable de confusión. La fisiología de un varón y de una niña, o de un niño de una edad y de otra edad, son diferentes. Cambia el comportamiento, cambian los hábitos, cambia la alimentación. El patógeno que le causa neumonía esta semana al niño no es el mismo que le causa neumonía dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Porque circulan diferentes agentes. La influenza estacional, el rinovirus estacional, miles de agentes son diferentes en su circulación. Entonces yo necesito tener match de casos y controles. Este asunto fue tan difícil, gente, que yo les puedo decir con mucho orgullo que Paraguay, a pesar de tener tan pocos recursos, consiguió los casos. Mientras que el Instituto de Fiocruz, que tiene, pero es un mundo, que tiene millones de dólares de financiación, que tiene los laboratorios más grandes del continente, no consiguió los casos. ¿Y saben cuál es la diferencia? No había compromiso, no había buena comunicación entre médicos y laboratorio, y eso sí hubo en Paraguay. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué datos teníamos? Datos clínicos, imágenes de radiografía de tórax. Nosotros, miren, le estoy hablando del 2012, ya hacíamos biología molecular en el 2012. Nadie sabía lo que era una PCR, nosotros ya hacíamos la PCR. Y en muestras respiratorias nosotros detectábamos 19 virus y 5 bacterias en el 2012. Y en muestras de sangre también detectábamos 3 bacterias, sobre todo en aquellos niños más graves que podían hacer sepsis. Todas las determinaciones de laboratorio también, como hemograma o marcadores de inflamación como procalcitonina y proteína C reactiva. Esta que ven aquí también es una proteína inflamatoria. ¿Qué sacamos de ese estudio? Muchos artículos científicos de calidad. Fíjense, este es un Clinical of Infectious Disease, pero muchos datos interesantes también. Fíjense cuáles son los resultados. En total, el estudio reclutó 888 casos y 870 controles. ¿Cuál fue una de las cosas que más digamos, sorprendió? Uno piensa que una neumonía está asociada a un patógeno, entonces el médico trata un patógeno nomás, piensa que con eso ya tiene todo cubierto. Y, oh sorpresa, que nos dimos cuenta que el 93% de los casos con neumonía tenía más de un microorganismo, es decir, que las coinfecciones, nosotros encontramos niños con 8 patógenos en una muestra.
Y el número de microorganismos en los casos versus los controles era significativo. O sea, fíjense el valor de la P, es enorme, ¿verdad? Y recuerden que este es un estudio analítico, entonces este valor de la P me está dando una asociación. Además de eso, dentro de las conclusiones importantes es cuáles de esos organismos realmente son marcadores de neumonía. Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, que nadie le daba piola, pues también está asociado con la patología, y son los microorganismos de mayor, probablemente los mayores causantes asociados a la neumonía en niños menores de 5 años. Fíjense la contundencia de la respuesta cuando el diseño de estudio está bien hecho. Entonces, en estudios de casos y controles, ¿cuáles son las ventajas? Es útil para enfermedades poco frecuentes o con periodos de latencia prolongados. Es relativamente barato, pequeño y de corta duración. Fíjense que acá no tenemos 20.000 personas. Tuvimos 800 en un grupo, 880 en un grupo, 870 en otro grupo. ¿En cuánto tiempo terminamos el estudio? En 2 años. Mientras que el estudio de Framingham sigue, hace 50 años que sigue, ¿verdad? Permite examinar muchos factores de riesgo. Nosotros miramos miles de cosas, el patrón de la radiografía, los valores de glóbulos blancos, los niveles de procalcitonina, los niveles de PCR, qué patógenos estaban en la muestra respiratoria, miles de factores de riesgo. ¿Cuáles son las desventajas? Y bueno, nosotros tuvimos que elegir una muestra de la población y a lo mejor en esa muestra no está todo representado. Tuvimos que medir tuvimos que decidir cómo medir el factor de riesgo y a lo mejor, ciertamente eran los mejores métodos en ese momento, pero a lo mejor pueden tener un sesgo. Recuerden que en los casos de controles necesitamos una sola variable de resultado. En nuestro caso era solo neumonía. Ese era el único desenlace que estábamos evaluando. Los estudios de casos y controles no sirven ni para prevalencia ni para incidencia. Eso no lo podemos determinar por casos y controles. Y en líneas generales, al final de esto, que es lo que yo quería comunicarles, siempre surgen las dudas, ¿verdad? Entonces, mi intención es hacer algunas preguntas que son las más frecuentes que se hacen los estudiantes. Si yo ya hice y les doy ahora algunos ejemplos, si yo ya hice mi estudio descriptivo, tengo mis datos y mi P me sale menor a 0,05, ¿significa que tengo asociación? ¿Porque tengo una P menor significa que tengo asociación? No. ¿Por qué? Porque los únicos estudios que permiten hacer asociación son los analíticos y el descriptivo no es un analítico. Para yo poder decir que tengo asociación, tengo que dividir a la población en 2 grupos desde el inicio y eso no se hace en un descriptivo. Y entonces, ¿para qué me sirve la P? ¿Para qué me sirve esa P? Gente, esa P me sirve para decir que la diferencia que estoy viendo es significativa y que no se debe al azar, pero no puedo decir que tengo una asociación. ¿Está? Ojo con eso. La siguiente pregunta que suelen hacer los estudiantes, ¿y si tengo datos de un estudio descriptivo? Por ejemplo, no sé, el hábito de fumar en estudiantes de medicina y me doy cuenta que hay fumadores y no fumadores. ¿No puedo dividir yo después en mi Excel quiénes fuman y quiénes no fuman y entonces hago una cohorte con esos datos? ¿Le convierto en un analítico desde mi computadora? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la población que se selecciona, se tiene que seleccionar desde el inicio del estudio. Porque tiene que tener macheo, gente. Lo que les expliqué en el caso del estudio que hicimos en Paraguay. No me sirve tener 20 nenas con neumonía y 20 nenes sanos. No puedo yo comparar eso. No es... Tengo miles de variables de confusión, ¿me entienden? Entonces eso no es correcto. No se cumple el matching y hay miles de variables de confusión. Entonces la interpretación de esos resultados no es válida. Y si quiero evaluar la eficiencia de una intervención, no sé, la eficiencia de la vacuna del COVID, por ejemplo, ¿puedo usar un estudio analítico para esto? ¿Puedo usar casos de control? ¿Puedo usar cohortes? La respuesta es no. ¿Por qué?
porque la vacuna es una intervención, ¿verdad? Y si yo estoy interviniendo, ya no tengo un estudio descriptivo, tengo un estudio experimental. Y de hecho, para medir la eficiencia de los tratamientos que se usan en humanos, el diseño específico que se tiene que hacer es lo que se llama un clinical trial. Es un estudio súper complicado que lleva muchísimas fases, que lleva muchísimo tiempo para poder decir la vacuna es eficiente. ¿Está? Entonces, yo sé que siempre el primer encontronazo con la metodología de la investigación deja al cerebro con esta misma visión de qué es un investigador, qué son los procedimientos, qué son las técnicas, qué es el método, cuál es el diseño, como si fuera una gran sopa de letras, pero realmente es un campo emocionante y que necesita un poco digamos, de lectura, de doble lectura, de triple lectura, hasta poder encontrar los principios que nos rigen para dar esa medicina que todos queremos, que es una medicina basada en evidencia, una medicina que aplica el conocimiento científico en la mesa de tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener el mejor desenlace, porque vamos a evitar los efectos secundarios, porque vamos a encontrar la mayor eficiencia del tratamiento. Y eso es lo que todos buscamos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Yo sé que este tema de metodología en la investigación es un poco árido, pero por cualquier cosa que necesiten preguntar, pues estos son mis contactos, pueden escribirme a cualquiera de estos correos. De vuelta, muchísimas gracias al comité organizador y bueno, estoy atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Excelente ponencia, estimada doctora. En caso de que los participantes presentes tengan algunas preguntas, habilitamos un formulario en el chat donde van a poder dejar todas sus dudas y posteriormente se les hará llegar las respuestas a su dirección de correo. Bien, una vez más, muchísimas gracias, estimada doctora, por tu valioso tiempo y por colaborar con el segundo seminario científico de investigación en el pregrado. Cuando quieran, éxito para su jornada. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.